Capítulo 14. El que gobierna en las nubes. Su espalda parecía abarcar todo, capaz de soportar la carga más pesada como cualquier otra. Un hombre que una vez había librado la guerra por el bien de los demás. Tipo. Compasivo. El que solo se preocupaba por la protección y el sustento de todos los seres en la creación. Un individuo que hubiera preferido simplemente adorar a sus hijos por encima de cualquier otra cosa. Desafortunadamente, ese hombre pronto desaparecería del mundo, y con él, las hostilidades solo se intensificarían. Rabia. Enfado. Y resentimiento. La guerra engendra odio. El odio provoca animosidad. Sin embargo, el hombre se había puesto la corona de espinas frágiles, y lo soportó todo. El hombre sabía lo que implicaría su muerte cuando yacía maltratado, magullado y muriendo. No temía a la muerte, ni resentía a los enemigos que lo llevaron a esa etapa. Más bien, en ese momento, estaba amargamente cansado y deprimido. Por todos los enemigos que había matado. Por toda la sangre derramada. E incluso el tenue equilibrio que había creado para limitar las bajas. Todo fue en vano, ya que se desvanecería con su partida, sabiendo el dolor que sus hijos e hijas sufrirían como resultado. No podía simplemente morir. No podía dejar la guerra tal como estaba. Y así, se arriesgaría con el único objeto que se manifestó como resultado de su confrontación anterior. Él deseaba un grial. El catalizador de la ruina. Los pasos de Shirou resonaron en los oídos de aquellos antes que él que se quedaron quietos, y aparentemente estaban en estado de shock. Con el rostro pálido y las mejillas hundidas, incluso ella podía escuchar el sonido de sus corazones latiendo locamente dentro de sus cofres mientras retrocedían ante su avance. Irina y Asia no eran diferentes de ellas, arraigadas en su lugar. Pero las expresiones en sus caras contrastaban con el resto. Enrojecida y llena de reverencia. Aunque, ella suponía que era igual. En Dios rezamos. Ella e Irina bajaron la cabeza y se arrodillaron. La Santa Cruz, el estándar de batalla de la Santa Facción de la Gran Guerra. Era un estándar reservado solo para la élite de las fuerzas celestiales lideradas por Dios mismo. Porque era la misma cruz en la que Jesús tomó los pecados del mundo. Nadie debería poder emplearlo, pero Dios porque era un artículo que hablaba de la ideología que llevaba en la guerra. El que sufriría las cargas del mundo por el bien de todos. El significado de eso por sí solo no era algo que pudiera ser reconocido por una simple oración. Demonios, incluso consideró dejar todo a un lado e inclinarse sobre sus rodillas en señal de piedad. En lo que a ella respectaba, sería un honor que sus compañeros nunca podrían lograr. Porque el surgimiento de la Santa Cruz fue tan raro como Dios nunca participó activamente en la batalla. A pesar de la situación en la que se encontraba, no pudo evitar sentir una punzada de diversión cuando notó que la seriedad del ataque de Shirou se debilitaba solo con ella y las acciones de Irina. Ya podía imaginar la incomodidad si se hubiera inclinado sobre sus rodillas, como si pudiera decir que Irina realmente estaba pensando en hacerlo. Los ojos de Irina la miraron con recato para confirmarlo. Ella le salvaría a Shirou ese problema. Como si hubiera una parte de ella que quisiera ver qué tipo de reacción haría, ella sabía que este no era el momento ni el lugar. Cocabiel todavía estaba enraizado por la conmoción de todo. Después de todo, la Santa Cruz nunca había conocido la derrota en el campo de batalla, convirtiéndose en una leyenda que envió temor a los corazones de los ángeles caídos y los demonios por igual. Sin embargo, ella podría decir que no pasaría mucho tiempo antes de que este líder de los ángeles caídos se recomponga. Las cosas eran diferentes de entonces y ahora. Por lo que su madre le dijo, no fueron solo los demonios y los ángeles caídos los que sufrieron mucho en la gran guerra entre las facciones. Los ángeles también. Al levantar la vista hacia esa imagen del legendario estándar de batalla, una vez más se perdió en ella. No solo no desapareció, sino que su presencia solo se hizo más prominente. En cuyo caso, lo único que la preocupaba era el olvido del patán que lo exhibía. Esta posición honorable y envidiosa de llevar la cruz estaba siendo completamente ignorada. Zenobia, Irina. Shirou lo intentó de nuevo, aparentemente haciendo todo lo posible para mantener su paciencia con su comportamiento. Frunció el ceño, y una sonrisa forzada apareció en sus labios cuando un pensamiento ausente de derrotar a esta pagana apareció en su mente, pero fue rápidamente rechazado. La seriedad en los ojos de Shirou finalmente deja a todos fuera de su estupor. Señor Emilia. Souna fue la primera en hablar usando el tiempo limitado que tenía antes de que Cocabiel se recuperara. ¿Qué tan seguro estás de ganar? Esta era la pregunta a la que todos querían la respuesta. Con la entrada que Shirou había hecho, por la forma en que todos lo miraban ahora, se había convertido en el líder de facto. En el que todos confiaban.
Y basado en la resolución en el rostro de Shirou, él también lo sabía. Shirou estaba en silencio. La Santa Cruz en su espalda comenzó a crujir y a doblarse cuando la luz divina comenzó a llover sobre los ángeles caídos y en todo Kuo. Un mundo estelar de brillantez. No estoy seguro. Dijo Shirou mientras comenzaba a caminar hacia el enemigo. Pero puedo prometer que ninguno de ustedes morirá aquí hoy. ¿Y usted? La mirada de Shirou se posó en Kokabiel, cuya mano estaba extendida con una masa de energía luminosa en sus palmas. No se pronunciaron más palabras ya que el ataque fue lo suficientemente grande como para aniquilar a Kuo en su totalidad. Ondas de choque dejadas a su paso. El metal se dobló y se hizo añicos, asaltado por una fuerza abrasadora equivalente al sol que quemó el suelo, haciendo que burbujeara y chisporroteara. El vidrio se derritió en piscinas opacas de líquido, goteando y calentando aún más el aire. Kokabiel, ángel caído y la estrella del cielo de la mañana. Con su voluntad, el mundo ardió. Con su pensamiento, los ejércitos del más fuerte de los reyes perecieron. La vanguardia original de los cielos, la primera en enfrentarse al enemigo antes de la llegada del ángel de la guerra. Con los ojos entrecerrados, Shirou extendió una mano. Devastador de ejércitos. Y aquel cuyo poder podría convertir la tierra en un mar de luz abrasadora. Ninguno capaz de evitar su calor. Pero poderoso ángel, la montaña del Sinaí nunca se ha quemado. Y esta espada divina tampoco lo hará. Puente un camino hacia un nuevo amanecer. Un rayo de esperanza. Ailya Lima. Una mano se apretó mientras caía hacia adelante en un movimiento oscilante. El poder sagrado y mágico explotó de Shirou en una violenta tormenta. La aparición de una sombra gigantesca casi detiene los corazones de los presentes. Algunos incluso boquiabiertos de puro asombro u horror. Ailya Lima. Una construcción de los dioses. Se dice que la cuchilla de Mountain Feeling atravesó las legendarias 1000 montañas. Solo por su tamaño lo habilitó. Capas sobre capas de acero grueso apiladas una sobre la otra, de modo que un humano parado sobre ella no sería más que una hormiga. La base y el pomo fueron elaborados con piedra negra dentada, una inscripción de un idioma antiguo indistinguible. Su ropa revoloteó, la fuerza atractiva generada por el tamaño masivo de Ailya Lima afectando la gravedad del espacio mismo. Como fuego a una placa de acero, la ardiente bola de luz fue sofocada por la caída de la espada. Las quemaduras negruzcas mancharon su superficie, pequeñas briznas de vapor saliendo de los costados. Los ángeles caídos que tuvieron la mala suerte de ser atrapados debajo de él fueron aplastados hasta el punto de que incluso la sangre se desintegró por el impacto. Los ángeles caídos que alguna vez fueron numerosos ya habían sido reducidos a casi la mitad perdida aplastada por la espada de Mountain Feeling. Se había abierto un camino. Al igual que la separación del Mar Rojo, los ángeles caídos permanecieron arraigados a ambos lados, y al frente estaba Kokabiel, cuyas facciones se habían vuelto increíblemente tensas. De todos los presentes, parecía que solo Shirou podía lidiar con el líder del ángel caído. Espera aquí. Dijo Shirou mientras avanzaba sobre Ailya Lima paso a paso. A un lado cerca de Kiba, la grava y la tierra estallaron en una nube de polvo cuando una luz de espada apareció en el cielo. Shirou levantó una mano, el pomo de una cuchilla aterrizó dentro de ella. La espada de la victoria prometida. Las piezas de Excalibur que Valper había robado terminaron en posesión de Shirou. Poco después, Valper miró vagamente mientras esas piezas se fundían en líquido y se fundían sobre una espada y una vaina atadas al lado de Shirou. 6 sellos más aparecieron sobre esa hoja envainada, y el aura sagrada de ella aumentó exponencialmente. Las palomas parecían cobrar vida sobre la Santa Cruz aún flotando sobre la espalda de Shirou. Encaramados sobre los extremos sobresalientes, parecían cantar para un brillante mañana. Y con eso, Shirou asintió antes de desaparecer en una repentina explosión de velocidad por la longitud de Ailya Lima, levantando una tormenta de escombros y dejando a todos los demás atrás. Divine Construct. Balbuceó Valper con incredulidad después de que sus ojos ya no podían ver la espada envainada al lado de Shirou, y luego una vez más miró a esta monstruosa espada. ¿Qué clase de humano es ese? Valper retrocedió de su posición en el suelo. Nadie lo detuvo. Ella misma todavía estaba atrapada en un estupor como todos los demás. Él no sabe si puede ganar, dijo. ¿Estás jodidamente bromeando? Issei gritó incrédulo. Saca un maldito rascacielos de una espada, derrota a más de la mitad de ellos solo, y todavía dice que no puede ganar. En efecto. Incluso ahora todavía podía recordar su última imagen antes de que despegara. El que estaba solo llevando la cruz con la espada de la victoria prometida a su lado.
Parecía ser un guerrero inmejorable cuya derrota parecía imposible. Era en momentos como ahora donde se preguntaba si alguna vez lo alcanzaría incluso con las espadas santas a su lado. Hubo un silencio mientras todos, sin saberlo, se miraban a los demás con expresiones de asombro. Ria se aclaró la garganta para calmar a Issei, pero no fue convincente, ya que la exhibición ahora solo solidificó la sensación insondable que sentía por Shirou. Fue Souna quien terminó juntando las cosas primero. Independientemente de qué tipo de humano sea, ¿crees que aceptaría Souna tosió en sus manos cuando notó las miradas que estaba recibiendo, y sabiamente decidió dejar el asunto por el momento. Independientemente de lo que Shirou haya dicho acerca de obtener la victoria, ya he enviado un mensaje a mi hermana y señor Lucifer. Souna se ajustó las gafas con un dedo. Sin embargo, lo más importante es que voy a tener que molestarte con un favor, Rías. Continuó Souna. La barrera alrededor de la Academia Kuo no durará mucho con la cantidad de energía que se emite desde adentro, incluso con mi intervención adicional. Ya tengo a Saye y al resto de mi nobleza fortificándolo, pero me temo que todavía no se mantendrá. No hace falta decir que el resultado de la caída de la barrera no será un buen augurio para los humanos que viven afuera. ¿Puedes sentir que no? Souna continuó. La presión que se emite de esta Divine Construct, Aiyia Lima. La expresión de Souna se volvió curiosa cuando pronunció el nombre de la Divine Construct. Pero era una mujer prudente y ocultaba bien sus intereses. No solo eso, sino que si Shirou pelea con Cocabiel, entonces hay aún más razones para fortificarlo ahora antes de que sea demasiado tarde. Rías asintió con la cabeza. No podemos permitir que esta batalla se extienda por nuestro territorio y lastime a los inocentes, ¿a qué no? Estoy en eso, presidenta. Dijo Akeno antes de moverse al lado de Souna. Había venido yo misma, pero estoy preocupada por ciertas cosas y necesito permanecer. Se disculpó Rías. Souna reconoció mientras miraba discretamente a Kiba. Incluso con la increíble exhibición de Shirou, Kiba apenas había sido sorprendido. Todavía aturdido de cuando ese espectro infantil había aparecido ante él. Akeno debería ser suficiente. Souna fue decisiva, tomó a Akeno y se apresuró hacia la formación de hechizos de la barrera alrededor de Kuo. ¿Qué debemos hacer? Irina le preguntó tan pronto como Souna se fue. Realmente no tenía mucha respuesta para eso realmente mientras miraba a Shirou que se había convertido en el punto focal de ataque para todos los ángeles caídos. Brotes de luz y energía continuamente se dispararon hacia afuera, terminando en explosiones que resonaron en la distancia. Para ser honesto consigo misma. Lo que realmente quería hacer era ayudar a Shirou, pero sabía que hacerlo podría obstaculizarlo en esa multitud de enemigos. Miró a Aiji y a Lima, imaginándose corriendo por su longitud para alcanzar directamente a Cocabiel y los otros caídos. Sin embargo, inesperadamente, fue debido a esta acción que notó un regimiento de ángeles caídos que venían hacia ellos. Enemigos. Advirtió a Rías y al resto antes de agarrar sus espadas. Rías y los demás se tensaron visiblemente, pero en lo que se centró más fue en el hecho de que Kiba no había reaccionado. Parece que lo que sea que lo había afectado antes todavía lo estaba afectando ahora. Pensando en cómo Kiba había trabajado con ella por un tiempo, no podía simplemente abandonar a un compañero, incluso si esa camaradería era solo temporal. Irina. Hizo un gesto hacia su compañera, y los dos rápidamente se pusieron a la defensiva con Rías, Asia y con Eco frente a Kiba. ¿Ustedes dos? Murmuró Rías. Se sentía rara ayudando a un demonio, pero tal vez esta situación lo requería. Las cosas ya se habían intensificado desde la infracción en las fronteras del territorio del diablo para realizar una búsqueda, hasta un posible estallido de una nueva guerra. Como si no fuera así, Rías tuvo que ser defendida, pero al menos entre los demonios Rías era descendiente. Gruñó ella. Nos encargaremos de los que están en el frente. Y sanaré a los heridos. Dijo Asia. Irina mostró su reconocimiento al preparar su propia espada. Entonces brindaremos apoyo. Dijo Rías antes de asentir a Koneko para ayudar a atacar a los enemigos. Mientras tanto, Valper había aprovechado la oportunidad para correr hacia los próximos ángeles caídos, refugiándose allí. Esos ángeles caídos le echaron una mirada a Valper, pero aparte de eso, su objetivo principal parecía centrarse en ella e Irina. Ustedes dos vendrán con nosotros. Uno de los ángeles caídos habló en un tono brusco. Y a partir de entonces, otro ángel caído miró a Rías y su grupo. Y los dos. Añadieron los ángeles caídos. Sus ojos se abrieron cuando pronto se dio cuenta de las intenciones del enemigo.
Basándose únicamente en la cantidad de ángeles caídos que Shirou estaba derrotando, incluso ella podía sentir la preocupación de los ángeles caídos. En ese caso, ¿por qué arrastrarían repentinamente a Irina, ella misma, y Rias y los demás al conflicto? Seguramente fue para usar contra Shirou. Sobre mi cadáver. Dijo Zenobia claramente, cuadrando los hombros para poner más fuerza en sus brazos. Entonces que así sea. Dijo el ángel caído apareciendo a su lado. Este ángel caído era obviamente el más fuerte del grupo ya que poseía 4 pares de alas, convirtiéndola en una caído de 8 alas. La experiencia nacida de la cruz dimensional sacudió sus instintos. Sus manos apuñalaron rápidamente con Durandal incluso mientras inclinaba su cuerpo hacia atrás para esquivarlo. Durandal se encontró con la espada de luz del ángel caído y se alojó en ella, obligando a los caídos a descartarla, ya que los caídos dispararon con un rayo de luz. Desafortunadamente, Durandal X frustraría los planes del ángel caído. Más aún cuando estaba acompañado por un pequeño puño con guantes de pelea con estampado de pata. Prestando más atención a la aproximación de Durandal X, el ángel caído fue inmediatamente tomado por sorpresa cuando la fuerza de ese pequeño puño lo impulsó hacia atrás varios metros cayendo contra el suelo. Resopló con eco mientras fingía quitarse la suciedad de las manos. Mientras tanto, Issei, que no estaba muy lejos, estaba tratando de quitarse una marca de pie de la cara mientras balbuceaba indignado. Enfurecido, el ángel caído de 8 alas estaba a punto de atacar nuevamente, solo para sentir un dolor punzante en su costado por una bola de destrucción que se comió una de sus alas. Perra. Ella maldijo a Rias. Poco después, el ángel caído flotó de regreso con el resto de los ángeles caídos que había traído consigo, ya que se había avergonzado lo suficiente. Ataquen juntos. Ordenó el ángel caído. Simplemente asintiendo, todos los ángeles caídos atacaron a la vez. Lanzas de luz golpearon el suelo como flechas. La suciedad y la mugre explotan en todas partes y dejan atrás solo tierra agrietada. Sin embargo, en este terreno agrietado, Zenobia, Irina y Koneko se coordinaron para esquivar o esquivar mientras Issei se movía al lado de Rias para impartir su habilidad de regalo. Una habilidad que le permitió a Issei transferir su poder aumentado. Esto no nos lleva a ninguna parte. Se quejó Zenobia. Entonces ataca. Koneko habló con calma mientras esquivaba a la izquierda. ¿Y cómo supones que hacemos eso? Preguntó Irina, pero sintió una sensación de temor cuando los ojos de Koneko se posaron en ella. Por lo tanto, ella terminó escondiéndose detrás de Zenobia. ¿Eh? Zenobia le devolvió la mirada a Koneko, y en el momento siguiente, ella se elevó por el cielo mientras Irina miraba inexpresivamente antes de tragar. Estoy bien con la defensa. Irina inmediatamente expresó antes de que Koneko pudiera poner sus manos sobre ella. En cuanto a Zenobia, aunque se sorprendió al principio, aún logró aprovechar la oportunidad. La luz de la espada apareció sobre Durandal y Durandal X, expandiendo el alcance de las espadas varias veces mientras se balanceaba en arcos que lastimaban a muchos ángeles caídos. El poder de Durandal era tal que podía atravesar las armas de incluso ángeles de 6 alas, y mucho menos los numerosos ángeles caídos de 4 alas que estaba atacando actualmente. Cuando el ángel caído de 8 alas vio esto, el ángel caído se enfureció por completo. Más aún cuando todavía podía sentir el dolor de perder un ala. El ángel caído de 8 alas volvió su mirada hacia sus camaradas y llegó a un acuerdo. Enfurecidos por la resistencia y la muerte de los suyos, los ángeles caídos parecían llegar a un consenso mientras sus auras brillaban con un brillo vengativo. Morir. Todos gritaron. Zenobia sonrió con desdén. Las flechas de luz que los ángeles caídos habían apuntado hacia ella, Irina, Issei y Koneko no estaban lo suficientemente cerca como para golpear. Aunque es cierto, solo estaban un par de pulgadas. Sin embargo, ella, Irina, Issei y Koneko solo se darían cuenta de su error cuando Rias gritó desde detrás de ellos. Kiba. Rias gritó en pánico, pero no había nada que ella pudiera hacer ya que las flechas de luz rápidamente navegaron en un curso de colisión hacia Kiba. Habiendo estado enojados, los ángeles caídos habían decidido desahogar su frustración matando al caballero estacionario. Después de todo, los ángeles caídos no necesariamente necesitaban a todas las personas presentes para actuar como rehenes. Sin embargo, el pánico en la voz de Rias fue suficiente para devolverle el sentido a Kiba. Finalmente, fuera de su estupor, fue solo para ver el ataque combinado de los ángeles caídos convergiendo sobre él. El tiempo pareció ralentizarse, los segundos pasaron como minutos, pero incluso cuando la mente de Kiba se aceleró, apenas pudo hacer nada.
Su fuerza más fuerte siempre había sido su velocidad, pero actualmente, incluso eso no equivaldría a nada cuando el ataque ya estaba ante él. Debería haber actuado antes, pero cada vez que Kiba cerraba los ojos, podía imaginar la imagen de la niña. Ella había sido la más joven de todas en el proyecto de espada sagrada, y al final, ella seguía siendo la que más había sufrido por su bien, sonriendo a los pozos de la desesperación. Una rosa en un páramo. E incluso en la muerte, había sido ella quien aparecía una vez más en su momento de debilidad. Era como siempre lo había hecho. Después de cada experimento de tortura, siempre había sido ella para saludarlo a él y al resto con una ternura y madurez que no debería haber aparecido en una niña de su edad. Sin embargo, ella murió, sin saberlo, envenenada hasta la muerte, donde ella y los demás habían esperado a la amiga que nunca volvería. El único para vivir. Maldición. La culpa lo estaba carcomiendo incluso ahora. Sin embargo, cuando levantó la vista, lo vio una vez más justo después del ataque entrante. La Santa Cruz, alta e inflexible, el símbolo que había rezado en numerosas ocasiones. Lo único que era constante dentro de su vida y la de todos los demás dentro de ese cruel proyecto. Pero sus oraciones nunca fueron respondidas hasta el final. Mirándolo ahora, la humedad se acumuló en sus ojos mientras inclinaba la cabeza con resignación. Señor, ¿por qué me has abandonado? El sonido de los gritos de Rías y Koneko. El sonido de todo parecía volverse sordo a medida que los ataques de los ángeles caídos estaban a escasos centímetros de golpearlo. Era un escudo de estrellas brillantes unidas por una voluntad compartida de proteger. Somos amigos, hermanos y hermanas. Figuras etéreas aparecieron una por una, con las manos entrelazadas y los dedos entrelazados. Has sufrido por nuestro bien. El poder del ataque de los ángeles caídos disminuyó. La fuerza de su luz se transfiere a un flujo constante de energía que se fusionó en una esfera clara que se desvaneció en el cuerpo de Kiba. Y por eso, solo podemos ofrecer nuestro agradecimiento. Pero no sufras por nuestro bien por más tiempo. Un paso tambaleante, luego otro, los hombros de Kiba parecían hundirse mientras lloraba. Demonio o humano, no importaba lo que fuera Kiba. Por el momento, todo lo que se podía ver era un individuo rodeado de remordimientos y recelos. Ese llanto de aquel entonces nunca tuvo la intención de convertirse en el hombre que eres ahora. Ya has hecho suficiente. Valor. Corazón. Y la esperanza. Las emociones que permitían perseverar contra viento y marea, ahora parecían brillar en su máxima expresión. Capturado dentro del sincero deseo de aquellos que simplemente habían buscado una vida mejor. A partir de este día, es nuestro turno de luchar por ti. Alcanzar el odio. Las manos que se mantenían juntas, se abrieron. Nuestra luz en la oscuridad. Esas espadas agarradas en las manos de Kiba cayeron y golpearon contra el suelo. Se dejó olvidado cuando otro comenzó a manifestarse, apretado entre manos temblorosas. Aquí, Kiba, tú. Las palabras que Rías estaba a punto de decir quedaron atrapadas en su garganta, sus ojos se abrieron por lo que estaba sintiendo. Santo atributo. La energía de los cielos. Sonriendo por última vez, los espectros se reunieron alrededor de Kiba. Cuerpos que se desvanecen en el éter. Un rastro de polvo de estrellas arremolinándose en una tormenta que se disipó dentro del cofre de Kiba. ¡Bum! Un pilar de energía sagrada teñido con rastros de oscuridad se extendía hacia el cielo, generando vientos que hicieron retroceder al enemigo y aliado por igual. Rías hizo una mueca al levantar un brazo para protegerse los ojos. Ella misma no estaba mejor, enraizándose en su lugar usando sus espadas como palanca contra el suelo, al igual que Irina. Con las manos temblorosas por el cansancio, ella casi perdió el control cuando una segunda onda de viento salió de la dirección de Kiba. Con los ojos llorosos, apenas podía distinguir la figura de Rías cuando fue de vuelta, sin haber tenido nada que la sostuviera. Afortunadamente, fue atrapada por Koneko, que había estado parada cerca de Rías desde el principio por si algo salía mal. Cuando los vientos se calmaron y el mundo se quedó quieto, los arcos de energía teñida de púrpura golpearon el suelo en un rayo como zarcillos que proliferaron en el aire. Los ángulos caídos más cercanos cayeron al suelo en masa, los cuerpos aún espasmódicos por cualquier ataque que los hubiera afectado. Sin embargo, era difícil prestar atención a eso cuando se compara con la conmoción de ver lo que estaba firmemente agarrado en las manos de Kiba. Una espada de atributo sagrado y demoníaco. Elegante, obsidiana y teñida con reluciente acero color marfil, contrastaba con los elementos opuestos. Se había creado una espada sagrada demoníaca. ¡Eso no es posible!, Valper exclamó, expresando los pensamientos de todos los presentes. A no ser que dos poderes opuestos no deberían mezclarse.
El ejemplo más básico es fuego y agua. Cuando uno se mezcla con el otro, el único resultado debe ser inevitablemente la destrucción mutua. El fuego no puede existir en presencia de agua ya que la luz no puede mezclarse con las propiedades demoníacas. Se basó en las leyes del mundo. Las mismas reglas que se aplicaron a todas las propiedades fundamentales de la materia y el pensamiento. Algo que nunca podría ser violado para mantener el orden. Fue un equilibrador. Un término necesario para describir la naturaleza volátil de mantener separados los dos atributos opuestos. Los humanos lo llamaron física y ciencias, pero lo sobrenatural se refirió a él como el sistema de Dios. Porque la fusión de dos elementos opuestos conduce a un aumento exponencial en la inestabilidad y el poder explosivo. Sin embargo, si los dos elementos se mantuvieran estables de alguna manera, entonces su resistencia y durabilidad serían algo inimaginable. Y ahora, ante sus propios ojos, allí estaba. Los elementos opuestos de lo sagrado y lo demoníaco se mantienen en estabilidad. Esto estuvo mal. Ya sentía que algo estaba apagado cuando la luz que entró en el cuerpo de Kiba no lo lastimó a pesar de la constitución de su demonio, pero ahora, la evidencia parecía apuntar a una sola conclusión. Los cuatro grandes Satanás habían perecido, e incluso Dios mismo no era mejor. Las palabras que ella creía firmemente pronunciadas en broma surgieron de repente para atormentar su mente, su confianza en sus propias creencias disminuía. Antes, cuando se trató este asunto, Shirou había llegado con la Santa Cruz, por lo que se le olvidó por completo. Ahora, sin embargo, era difícil no pensar en eso cuando involucraba su razón para pelear. De repente una risa llenó el área. Por supuesto. Eso lo explica. Valper habló en histérica. El sistema de Dios fue creado en conjunción con las reglas de la creación. Un limitador para equilibrar las escalas y reducir el conflicto y la muerte. Valper tragó saliva, la manzana de Adán se balanceaba arriba y abajo mientras transpiraba. Sin embargo, un sistema de este tipo que abarca la totalidad del mundo no es tan fácil de mantener, pero independientemente puede funcionar bajo el control de otro. Pero se ha creado una espada de atributo sagrado y demoníaco. Lo que significa decir que la eficiencia del sistema ha disminuido. Esto debería ser imposible ya que el creador tendría una comprensión completa del sistema creado. Por lo tanto, el usuario no es el original. Esta línea de pensamiento fue la más llamativa, simplemente por la sola pregunta, ¿quién era el original? No era nadie más que Dios mismo. En cuyo caso, eso significaría que Dios estaba muerto. Sus piernas comenzaron a temblar cuando casi perdió el equilibrio. Era como si una espada hubiera atravesado directamente su pecho, haciéndola caer en la desesperación. ¿Por qué luchó ella? ¿A quién le dedicó su devoción y servidumbre? Fue para el Creador de los milagros, el que llevaría al pueblo a la salvación. Y ahora, entendiendo que este hombre tal vez ya no hubiera existido en toda su vida, fue un golpe que apenas pudo soportar. Más fuerte que el más devastador de los ataques. Este fue un golpe en sus creencias e ideales que los destrozó por completo. Después de todo, significaría que todo lo que había hecho y buscado era solo una mentira. Se sentía vacía y en el punto más bajo de su vida. Incluso el calor proveniente de Durandal apenas podía aplacarla, y al final, ella solo podía mirar fijamente mientras Valper se reía locamente. Si no fuera por Irina que se dirigía a apoyarla, entonces era probable que hubiera sido ensartada por una espada de luz proveniente de un ángel caído. Xenovia. Irina sacudió los hombros. Es un error, no puede ser correcto. Entonces, sal de ahí. Instó. Sin embargo, ella misma no era estúpida. La teoría de Valper era sólida. No hubo errores en ello. Por lo tanto, había una alta probabilidad en su credibilidad. Se volvió hacia Irina, con los ojos bajos. Irina, ¿por qué luchamos? Su cabello ensombrecía sus ojos, sus hombros encorvados mientras un estremecimiento viajaba por todo su cuerpo. Irina no pudo responder. El control que Xenovia tenía sobre sus espadas se aflojó. En este punto, ella realmente no sabía cuál sería su respuesta si algún demonio le ofreciera nobleza. Al menos se mantuvieron fieles a su causa y deseos. Sin embargo, en este momento, una mano agarró la suya. Era Asia Argento, la santa doncella que detestaba por abandonar los principios de la iglesia. Sin embargo, al mirarlo ahora, era un desprecio nacido de su propia ignorancia. ¿Usted? Ella cuestionó las intenciones de la santa doncella. La creencia es nuestra fuerza. Asia habló solemnemente. Si lo abandonas, ¿qué nos queda? La iglesia fue fundada por él, las enseñanzas tienen una relación directa con sus ideales. ¿No es eso suficiente?
Al escuchar las palabras de Asia, se quedó perdida. Haz a los demás como te gustaría que te hicieran a ti. Para vivir en la cruz. Murmuró Irina al escuchar las palabras de Asia. No te dejes cegar por las opiniones de los demás. Bienaventurados los que creen. Esta. Tenían un punto que no podía descartarse. Su madre la había educado sobre esos principios, y ella no los había dudado ni una vez, porque eran correctos y justos. Aún así, era cierto que lo que había estado luchando era una mentira. Sus rasgos una vez más se atenuaron. No importa cuán azucaradas o reconfortantes fueran las palabras, no puede cambiar la realidad. Ella apartó las manos de Asia y miró fijamente el reflejo de sí misma en la espada de Durandal. Era el reflejo de cualquier otra chica, joven y vibrante, pero podía ver el vacío de sus ojos. Aún y sin vida. En esos ojos, vio a una mujer que ya no conocía su propósito. Un viento constante que venía de arriba, céfiros que anunciaban la llegada del cambio. Se tambaleó sobre sus pies, protegiéndose la cara por instinto de la repentina embestida. Allí, todavía en medio de los ángeles caídos, estaba el hombre que había acudido en su ayuda. Alto e imponente, poseía una espalda que parecía alejar todos los males. Había una cierta fortaleza que exudaba de él en oleadas. Del tipo que parecía desvanecer todas sus dudas, recordándole que al final, fue su propia elección vivir según sus propios principios. Este era el hombre con el que ahora realmente sentía que debía quedarse. Una montaña estable para apoyarla contra las olas del mundo. El mismo hombre que se sacrificaría para salvarla sin tener en cuenta su propia vida. Los recuerdos de ese tiempo en la cruz dimensional surgieron en su mente. El tonto amigo que había hecho por primera vez, al lugar que esa figura ahora ocupaba dentro de ella. Un santo que estaba solo en el mundo. El faro brillante del que ella podía sacar fe. Y ahora, rodeado de ángeles caídos, esa montaña aún estaba enraizada frente a todo. Lo inamovible y sin embargo, algo parecía mal en este momento. Los rostros de los ángeles caídos que rodeaban a Shiro eran extraños. Algunos pálidos y retorcidos, mientras que otros solo gritaban de su incredulidad. Este desarrollo repentino solo se hizo más evidente cuando Cocabiel, que había descuidado actuar en cualquier momento desde el principio, de repente se puso rígido, con miedo en sus ojos. Los ángeles caídos no solo no atacaban, sino que algunos incluso intentaban huir, pero fueron bloqueados por los muchos otros cuerpos congelados de sus camaradas de los ángeles caídos. Cuando la oveja perdida se desvía de su rebaño y se aventura en la oscuridad. ¿Qué estaba pasando? ¿Que vieron que ella no podía? Sepan que el buen pastor vagará por el campo abierto hasta que lo encuentre. Kirik. Levantando el cabello, pronto volvió la cabeza rígidamente para mirar con los ojos muy abiertos la espada sagrada demoníaca en las manos de Kiba. Porque se había roto en pequeños fragmentos que formaban un cristal en el cofre de Kiba. Se había sentido exhausto luchando mientras estaba rodeado por todos lados. En primer lugar, sus reservas mágicas eran inadecuadas debido a la atrofia que habían sufrido sus 27 circuitos mágicos en su juventud. Disparar a Ronting y a Ilya Lima solo ya había hecho un considerable descenso en sus reservas, pero ¿cómo podía permitir que eso se notara en su apariencia? Lo había sentido desde el momento en que había hecho su entrada. Él era el centro de sus lados defendiendo la fuerza. Mostrar debilidad era desalentar a los que estaba protegiendo detrás de él. Y por su bien, él se mantendría fuerte a pesar de que el dolor se había vuelto insoportable después de desatar sus anteriores fantasmas nobles. El uso de Aiji Lima había servido para dos propósitos, a saber, la intimidación y la eliminación de los números del enemigo. Francamente, había funcionado, ya que ninguno se atrevió a acercarse a él hasta que llegó a menos de 50 metros de Cocabiel, quien instigó al resto a la acción. Debido a esta acción, el cansancio de Cocabiel se había vuelto claro. Cocabiel no deseaba enfrentarlo sin comprender sus capacidades. Esto fue lo mejor ya que su cuerpo estaba pidiendo una energía que simplemente no poseía. Si no fuera por el suministro constante que podía sentir que se originaba del collar alrededor de su cuello, entonces seguramente ya se habría derrumbado. Al menos al enfrentarse al resto de los ángeles caídos, conserva fríamente parte de su fuerza para durar más. Por lo que había escuchado a Rias y Souna discutiendo con su audición mejorada después de que él se fuera, la ayuda seguramente estaría en camino si solo pudiera resistir el tiempo suficiente. Con los ojos en el campo de batalla, tomó una decisión mientras cruzaba las espadas en sus manos en una guardia firme. Sin embargo, justo cuando resolvió rastrear otro fantasma noble, un repentino zumbido se originó en uno de sus bolsillos que lo distrajo.
Con el ceño fruncido, observó en silencio cómo el cristal que había descubierto en el almacén se disparó hacia donde estaban luchando Kiba, Shinobi y el resto. Era como un cometa que solo él podía ver surcando la atmósfera y brillando con un brillo apagado. Gimiendo mientras apartaba una flecha de luz, los enemigos a su alrededor capitalizaban su momento de distracción. Cambiando su peso en el suelo, le hizo una herida a su atacante con una rápida puñalada. Sin embargo, antes de que pudiera ejecutar otro contador, se vio obligado a retirarse a medida que más y más ataques convergían sobre él. Chasqueando la lengua, soltó a Kansou y usó otro ángel caído como escudo mientras lentamente intentaba obtener una apariencia de calma dentro de la rápida ráfaga de golpes. Comprender los conceptos de creación. Gritó mientras golpeaba la cabeza al enemigo más cercano. La luz es un arma fundamental de ángeles caídos y ángeles por igual. El don innato que se les otorgó después de su nacimiento y se mantuvo incluso en su caída. Necesitaba un arma para contrarrestarlo. Algo que desterró el principio de la magia y devolvió al mundo a un tiempo más primitivo. Sus manos soltaron a Kansou y Bakuya, las espadas casadas se desvanecieron en partículas de prana cuando esquivó un rayo de energía. El héroe de la lanza. Un arma que había visto al asomarse a la inmensidad de la puerta de Babilonia. La ruina de toda la magia y lo sobrenatural. Treith, on. Con los ojos inyectados en sangre entrecerrándose, agarró el aire, las venas abultadas y la mente corriendo. Este era el momento que había estado esperando. Con las manos vacías, y aparentemente en una situación desesperada, los enemigos no deberían ser capaces de resistir converger en él en este estado de debilidad. Un regalo del druida a Engusok. Una lanza roja que corta todos los lazos con energía mágica. Canta para la leyenda de un caballero de Fianna. Drill. Gaerirk. Su grito resonó dentro del cerco. Lloviznas de sangre lloviendo por el suelo mientras las armas de luz sostenidas en las manos de los ángeles caídos fueron completamente ignoradas. La conmoción en sus caras fue evidente cuando murieron en un montón a su alrededor, incapaces de bloquear un solo golpe de la lanza. Parecía formarse una siniestra nube roja, una niebla creada a partir de la lluvia de fluido vital. Gaerirk. Rosa carmesí del exorcismo. Una lanza escarlata de 2 metros con una cuchilla ligeramente curva doble. Era la lanza de Dirmud Adubla, el primer caballero de los caballeros de Fianna, y el hijo de Don, dios de los muertos y antepasado de los Gales. Casi de inmediato cuando pronunció el nombre del fantasma noble, la expresión de Cocabiel cambió una vez más. Cocabiel ya lo había visto sacar un arma legendaria, pero esta era la primera vez que el hombre había estado a poca distancia. La otra vez ahogada por la violencia. Sin embargo, lo que él mismo no sabía que Cocabiel sí sabía era que en este mundo, las facciones no eran los únicos poderes que existían. Los nórdicos, celtas, griegos y otros panteones también existieron. Su uso continuado de armas de leyenda perdidas entraría en la vista de estos panteones tarde o temprano. Pero no era algo de lo que se preocupara incluso sabiendo eso. Exhalando un suspiro, sus ojos se posaron en Cocabiel mientras señalaba a Gaedirg hacia adelante con una mano en un gesto provocativo. Agotar su resistencia luchando contra estos ángeles caídos no lo dejaría en otra parte que en una eventual derrota. En cuyo caso, apuntar a la cabeza era su única otra opción ya que su única ventaja radicaba en su poder de ataque y el elemento sorpresa. Eso, y la energía que el collar le estaba suministrando para mantener sus gastos. Era solo la tensión en su cuerpo lo que ahora era el problema. Sin embargo, en este momento, dicha energía de repente comenzó a desbordarse. Su mente se quedó en blanco cuando la voz de Shinobi entró de alguna manera en sus oídos. Irina, ¿por qué luchamos? Gaedirg se desvaneció en sus manos, su mirada se movió en su dirección. Lo que vio lo dejó atónito. La chica que conoció en el arroyo de la iglesia, aunque algo distante y podría describirse como fría, al menos todavía poseía un fuego dentro de ella. El que entró en su mirada ahora era casi completamente diferente. Su mirada estaba vacía y aparentemente perdida. La fuerza que poseía antes de desaparecer a pesar del poder de los Durandals en sus manos. No le gustó. Esta no era ella. Sin saberlo, la energía dentro del collar continuó desbordándose hasta un estado donde se había convertido en una llama furiosa que obligó a los ángeles caídos a distanciarse. ¿Pero qué había causado tal cambio en ella? En cualquier caso, solo había un pensamiento en su mente. Para ayudarla. Y fue la aparición de este pensamiento lo que lo llevó a un lugar diferente del campo de batalla. Él parpadeó una vez, luego 2 veces, pero aún así el paisaje a su alrededor no cambió. Paredes de piedra tosca que rodeaban una cámara de algún tipo dentro de una cueva.
La única luz provenía de la espada a su lado. Las piezas fusionadas de Excalibur que no había podido sacar de su vaina. Esto había sido evidente para él cuando los sellos alrededor de la vaina todavía estaban cerrados. Levantándolo como una antorcha para bañar la habitación a la luz, se dirigió hacia el único camino que salía de la cámara. En este punto, era su única opción ya que sabía que necesitaba regresar para ayudar a Zenobia y al resto. No tuvo tiempo de quedarse inactivo. Avanzando por el pequeño pasadizo, la luz de las piezas fusionadas de Excalibur comenzó a atenuarse poco a poco hasta el punto en que apenas era más brillante que el brillo de un fósforo. Arrugando las cejas, no tuvo la paciencia para preocuparse por eso y continuó hacia la luz parpadeante que podía ver más adelante. Lo que apareció ante él, en este mundo que únicamente abarcaba esta cueva con poca luz. Era un arbusto ardiente. La espada sagrada demoníaca se había hecho añicos ante sus ojos. ¿Se hizo añicos? Su mente quedó en blanco mientras procesaba este hecho y el significado que tenía. Ella cerró los ojos antes de dejar escapar un suspiro. Cuando los abrió, hubo una determinación recién descubierta que la hizo agarrar sus cuchillas con un vigor renovado. Irina. Llamó. Yo. Lo sé, no tienes que decirlo. La expresión de Irina era radiante. Fue lo mismo para Asia Argento, que secretamente dejó escapar un suspiro de alivio, pero no se dio cuenta de que estaba demasiado ocupada mirando a Valper. Estaba enojada porque se había dejado llevar por las palabras de este hombre, sin importar cuán lógicas fueran. Como devota, la lógica no debería haber jugado ningún papel en su creencia. En cambio, debería haber sido como Asia Argento, la santa doncella. A pesar de convertirse en un demonio, la virtud de Asia nunca había cambiado. Era solo ella quien había sido cegada por su propia ignorancia que no podía verlo. Pensando en sus acciones pasadas hacia la chica en particular, el arrepentimiento comenzaba a formarse. Sin embargo, no era algo que pudiera enmendar fácilmente, no con su personaje. En cambio, decidió que lo compensaría de alguna manera, o de alguna manera. Se acabó, Valper. Irina habló después de asegurarse de que no más ángeles caídos estaban atacando. Por una razón u otra, todos se habían detenido, proporcionando un respiro temporal. Aprovechando este tiempo, Irina se colocó junto a Valper para detener al ex sacerdote. Kiva fue el siguiente en seguirlo, pero su mirada parecía perdida cuando palmeó el cristal que se había formado en su pecho, en su mano. ¿Qué es esto? Kiva le exigió a Valper, tirando de él por el cuello. Valper se encontró con la mirada de Kiva antes de chasquear la lengua y mirar a un lado. En este momento, ella junto con Asia, Rías, Ise y Koneko se mudaron para unirse al lado de Kiva. Respóndeme. Kiva gritó, arrojando a Valper al suelo antes de formar una espada. Sin embargo, no fue Valper quien respondió. En cambio, fue Irina quien se puso rígida mientras sus ojos observaban cuidadosamente el cristal en las manos de Kiva. Eso se parece al cristal que mi pastor usó en mí justo antes de las pruebas de la espada sagrada. Murmuró Irina. Valper miró a Irina antes de gruñir. Los hipócritas son lo que son. Desterrarme por crearlo, pero codiciarlo ellos mismos. Se burló Valper antes de mirar directamente a Kiva. Bien entonces, déjame decirte. Ese recipiente de cristal en tus manos contiene las propiedades sagradas de una persona nacida dentro de sus almas. Permitiendo que una persona sin luz suficiente sea capaz de empuñar incluso las espadas santas más fuertes que existen. La cara de Irina palideció mientras una luz asesina apareció en los ojos de Kiva. Las propiedades sagradas dentro de un alma. Entonces tú. De hecho. Para ser sincero, el proceso arrancó las almas de sus cuerpos, al igual que los dragones celestiales antes de que Dios los almacenara en Secret Gears. A partir de ahí, el atributo santo fue aprovechado. Dijo Valper con claridad. La culminación del trabajo y el sueño de mi vida. Este era quien era Valper, un hombre que se había fascinado con los cuentos de espadas santas desde la infancia solo para decepcionarse por su propia falta de talento. Aún así, eso no impidió que el hombre cumpliera su sueño a través de la pura persistencia. Solo ese hecho lo habría hecho admirable, de no ser por su pérdida de moralidad. Se dio la vuelta ya que ya podía imaginar el resultado. No había forma de que Kiva dejara ir esto. Como se esperaba, el sonido del ruido del acero entró en sus oídos seguido de un ruido sordo. Aunque sus cejas se fruncieron. Este no era el sonido exacto que esperaba. El sonido del acero a través de la carne estaba más cerca del desgarro que un ruido sordo. Mirando con los ojos, vio que Valper fue noqueado por el plano de la espada de Irina mientras Kiva había sido detenido a un lado. Chica de corazón suave. Ella podía entender lo que Irina pretendía.
Dejaría que Valper fuera juzgado por el Vaticano. Gruñendo, tocó la empuñadura de sus espadas cuando decidió que no podía quedarse y no hacer nada. Después de todo, desde el comienzo de esta prueba, había sido Shirou quien los estaba protegiendo. Y ahora que los ángeles caídos estaban en un estado de estupor, esta era una oportunidad ideal que le permitía aliviar la presión. Mirando fríamente, comenzó los preparativos necesarios. Durandal el inigualable. Espada sagrada del paladín, Roland de Carlomagno. Su poder solo podría dividir las montañas y dividir las aguas de la marea creciente. Espada dame fuerza. Cerrando los ojos, se tomó el tiempo para concentrarse y reunir las abundantes energías santas en las dos espadas. Ahora que no estaba constantemente bajo ataque, podía desatar el poder más fuerte de sus espadas. Sus brazos se juntaron, Durandal y Durandal X presionados por la parte plana de sus cuchillas. Un brillo tenue los envolvió a ambos, creciendo en resplandor a cada segundo cuando el chisporroteo de las chispas comenzó a reverberar. El asfalto debajo de sus pies comenzó a agrietarse y a romperse, y el aura de las espadas se liberó en olas alternas. Desde que Shirou le había dado su Durandal X, era como si de repente le hubieran crecido alas. El poder inestable de su Durandal se mantenía ahora igualando la distribución de energías entre dos medios, reduciendo a la mitad la dificultad. Rías y los demás retrocedieron cuando la energía luminosa producida comenzaba a afectarlos. Un temblor recorrió sus brazos mientras pulsos de energía bañaban su cuerpo en motas de luz brillante. Su cabello pronto comenzó a balancearse por la fuerza, pareciendo flotar en el aire cuando finalmente abrió los ojos y levantó los brazos sobre la cabeza para golpear. Sin embargo, sus ojos se abrieron rápidamente, y en el momento siguiente, su cuerpo se congeló. La energía reunida para el ataque de Durandal se desvaneció y dejó solo un suave zumbido. «Shenovia». Irina gritó alarmada. En cambio, no respondió, tragando el ataque de nerviosismo que comenzaba a burbujear dentro de ella. «Señorita Cuarta». Rías también preguntó. Después de todo, ella había estado a punto de desatar un poderoso ataque contra los enemigos, pero se detuvo sin razón alguna. En lugar de explicar, todo lo que hizo fue señalar. Le había quitado los ojos de encima por el puro impacto de ver la espada del demonio sagrado destrozarse, y ahora que se había vuelto para atacar a sus enemigos, apenas podía comprender lo que estaba frente a ella. En la dirección que estaba mirando estaba Shirou, pero lo más importante, también era la dirección en la que se enfrentaban todos los ángeles caídos. Había algo en él en ese momento que le hizo temblar la espalda. «¿Shirou?». Ella lo llamó con preocupación. El aleteo de las alas, y un coro divino que retumbó desde arriba. Cuando el ruido entró en sus oídos, fue como si un rayo la hubiera golpeado, causando que las preguntas que estaba a punto de hacer surgieran en un lío confuso. Como resultado, su cara se sonrojó, pero ignoró por completo el calor creciente en sus mejillas cuando la mirada de Shirou se volvió hacia ella. Era como si fuera una persona completamente diferente. Esos ojos parecían inagotables y sabios. Parecía mirar a través de ella en su último momento de duda y consternación. Por extraño que parezca, cuando esa mirada se posó en Irina y Asia, Shirou asintió antes de que su atención volviera a centrarse en ella. Una sonrisa apareció en esa cara familiar, pero a pesar de que era reconfortante, una parte aún más grande de ella comenzaba a entrar en pánico cuando su cielo inquieto se disparó. Este no era el Shirou que ella conocía. Entonces, ¿qué le había pasado? Pero quizás, incluso más que ella, había una persona que estaba aún más presionada para recibir una respuesta. ¿Tú, quién eres? Cocabiel tartamudeó, fingiendo calma cruzando los brazos y fulminando con la mirada. ¿Quién soy? La voz que salió de la boca de Shirou era diferente en comparación con la amiga que conocía. Era profundo, pero gentil y relajante. Una voz que pronto sofocó el pánico en su corazón a pesar de lo extraño de la situación. Sin embargo, para Cocabiel, la voz era cualquier cosa menos. Cocabiel, la estrella de la mañana del reino en el cielo, ¿realmente te has olvidado? Un resplandor de aura santa estalló alrededor de Shirou, envuelto en una niebla pálida. Desde la extensión del cielo, 7 pilares de luz resplandeciente atravesaron el vacío entre dimensiones. Cuerpos autónomos de acero golpeando la tierra como poderosos martillos que producen una lluvia de chispas de fuego. La tierra tembló, las grietas se formaron en el suelo por el impacto que causó que Rías y el resto tropezaran de pie. Pequeños fragmentos de escombros que los arrojan y crean pequeños hematomas y cortes. Sin embargo, ninguno de ellos se atrevió a murmurar un chillido. 12 centinelas alados. Reliquias de la gran guerra hechas a la moda del ángel de acero. La voz de Dios. Metatron.
Se pararon con las alas abiertas, lanzas explosivas mantenidas en atención mientras se colocaban a ambos lados de Shirou. Imposible. Kokabiel ya no pudo mantener la compostura, sus brazos cayeron a su lado. Los centinelas alados solo obedecerían la directiva de uno. Mirando la luz que envolvía a Shirou, Kokabiel solo pudo abrir la boca sin comprender. No se necesitaban más palabras para decir. Después de todo, cuando las nubes se separen y la luz celestial brille sobre el mundo, todos sabrán su nombre.